Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Donaire, dirijo el sello Maquinaciones y tengo el gusto de publicar y de presentar el tercer libro de Ricardo Báez, todo por mi culpa de alguna manera. Y quiero agradecerles su asistencia. Disculpen la demora, pero bueno, el tráfico de Lima pues nos obliga a ser impuntuales. Y una vez más presentamos un libro en La Cuina. Agradezco como siempre pues al staff, al equipo de La Cuina, a Claudio, a Franco por acogernos. Y estoy seguro que vamos a pasar una linda velada, como siempre. Guerra de Masones, me parece que ya es el título número 90 de mi sello, y bueno, se da en un contexto especial, ¿no? Con Ricardo buscamos la fecha, y hoy, bueno, se recuerda una batalla muy triste, ¿no? Una batalla que fue la empezar a la toma de Lima, una toma bastante larga y dolorosa. Entonces, no sé si sea prudente hacer esto en un bar, pero yo les voy a pedir un minuto de silencio por los caídos en esta batalla que ocurrió, que se dio hace 145 años. Bien, quiero agradecer a Juan Carlos Rodríguez, que nos deleitó con su flauta traversa, con los temas peruanos que no saben interpretados. Y al final de la velada, nuevamente nos empezará el oído con otras piezas. Esta noche nos acompañan dos personas para comentar el libro. Tenemos con nosotros a Marisa Bazán y a Ricardo Hinojosa. Marisa Bazán es magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster de Historia del Mundo Hispánico por la Universidad Carlos I de Castellón de Ventana, de España, candidata al grado de doctora en Ciencias Sociales por su alma mater peruana de San Marcos, catedrática de la Universidad de Lima y de la UPC, ganadora premio de novela gráfica 2024 del Ministerio de Cultura por el libro Patriotas. Es autora de Esperando al Inca, la rebelión de Huánuco 1812, libro recientemente publicado, y cuenta con numerosos artículos científicos y conferencias académicas en el Perú y el extranjero sobre el tema de la independencia. Asimismo, Ricardo Hinojosa es periodista especializado en temas culturales y de medio ambiente. Ha sido editor de la revista Sofo y de Pulimetro. Ha publicado artículos, reportajes y entrevistas durante más de 10 años en el comercio y las principales revistas del medio como Somos, Cosas, Caras, Caretas, Medio y Asia Sur. Colabora actualmente en el Perú para Infobae y con medios internacionales como la Universidad Universal de México, Verdad, X, Ocult de España, y en sus ratos libres cocina y es DJ. Nuestra biografía no es nada junto a la de Ricardo Báez. Ricardo Báez es periodista, bueno, además es una biografía que ya que la repito, pero ya para el cuarto libro ya vamos a cambiarla.
Ricardo Jornales es periodista por la Universidad Jaime Bausat Mesa y hotelero por Centrotur. Ha sido asesor de créditos, mesero, recepcionista de hotel, profesor, chofer, viajero, papá. En su tarjeta personal anuncia, hablo conmigo, escribo biografías, investigaciones históricas, artículos periodísticos, recetarios, entrevistas, reseñas, tesis, ensayos, avisos publicitarios, cartas de restaurantes, blogs, guía de turismo, cuentos infantiles, poemas ridículos, posts de Facebook, tweets y todo lo que suele su merced, cierro comillas. Es autor de la colección de relatos Torino y otros cuentos y la novela El primer peruano, libros que están en la mesa de ventas, por si acaso. Su novela favorita es Historia del Perú. Y por último, Zuleika, Mía, Marta y Sofi lo acompañan en el viaje. Con ustedes, a Ricardo y a sus comentaristas, Marisa y Ricardo. Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Quiero agradecer a José, ¿no?, que siempre toma en cuenta en las presentaciones de los libros a los historiadores, y en esta oportunidad pues tengo el honor de acompañarlo a mesa. También felicitar al autor de este texto, que tiene como título Guerra de Masones, y agradecer a Ricardo también que nos acompaña, ¿no? Bueno, hace un momento Pepe nos hablaba de hace más de un siglo Perú sufrió un momento muy fuerte que marca el hilo de esta obra, ¿no? Si ustedes revisan el texto de Ricardo Arraez, hay muchas críticas, pero también a mí me dejó la impresión de una esperanza, ¿no?, a través de un personaje que es Manuel González Prada. Cuando nosotros recordamos a la guerra con Chile, obviamente tenemos personajes importantes como Miguel Grau Seminario, que ha sido considerado el peruano del milenio, ¿no? Entonces, creo que todos nos conmovemos con este personaje, con Bolognesi, con los hijos de Bolognesi, que también dieron su vida, y justamente en estos momentos, en estos días que estamos recordando la batalla de Miraflores, hoy justamente se rememora ese día, el 15 de enero, pero personajes también que quizás lo vemos desde el punto de vista periodístico o desde el ensayo, la literatura, como Manuel González Prada, fueron hombres de ese tiempo que vivieron ese momento tan difícil. Y desde ese lenguaje, desde ese personaje real, el autor imagina lo que él pues habría elegido y sentido en ese momento. Y yo quiero empezar, ¿no?, con la reflexión que se da a través de una famosa frase que Manuel González Prada tiene y que seguramente ustedes recuerdan, ¿no? Los jóvenes, los jóvenes a la lucha y los viejos, con el perdón de todos, ¿no?, a la tumba, ¿no? Pero no se refería en realidad, porque podemos interpretar de diversas maneras esta metáfora, no necesariamente en una edad. Acá, en la biografía que presentaban de ambos, acá veo juventud y veo en este texto también, a través de este autor, esa juventud, esa posible esperanza que nos puede llevar el hecho de que esa guerra en González Prada significaba que en algún momento los peruanos podían reaccionar. Obviamente eso se ha dado en determinados momentos y tenemos que seguir teniéndolo presente. Esto de la juventud en el sentido de soñar. La obra hace una crítica, hay un tejido, en un momento voy a pasar a ello, pero qué importante es abordar desde el pasado temas actuales, como es esto de tener una juventud en el sentido de involucrarnos con una lucha que puede ser recordada a través de un momento tan importante como
entonces realizaron es construir esta suerte de nacionalismo, llamado nacionalismo negativo, en el sentido de identificarte a partir de compararte con otros, ¿no? Entonces va un poco en esa línea el personaje principal, que en la vida real tuvo eso, ¿no? Manuel González Prada comienza siendo primero escritor de poesía. Probablemente muy pocos lo saben, ¿no? Más lo recordamos a un González Prada ácido, crítico, y a él lo marca en un tiempo histórico. Entonces, eso es importante, ¿no? Cómo la etapa histórica nos puede marcar a cada uno de nosotros para tomar decisiones. En este caso, él, a partir de ello, hay una influencia fuerte de su camino hacia irse a la política, a la reflexión y al soñar, porque a pesar de que es un hombre muy realista, que podemos ver su crítica a diferentes personajes políticos, también tiene un sueño, ¿no? Y un poco, sin querer espolear, estas páginas nos van a ir brindando ello, ¿no? Quería comenzar justamente por ese lado, por el lado de encontrar en esta obra un diálogo desde el pasado, desde un personaje real, desde un momento que, digamos, cuando se hacen reflexiones sobre González Prada, uno se concentra más en sus ensayos, en la parte literaria, pero él fue un hombre de su tiempo, y en esta obra ustedes lo van a poder encontrar. Ahora, por otro lado, también algo interesante que nos plantea la obra es esta suerte de, por lo menos esa es la lectura que yo he podido hacer, de la formación de los grupos. En este caso, bueno, a partir de los grupos de masones, hay un entramado que se va construyendo y que además nos invita a algo que desde la historia se ha discutido, ¿no? La masonería había iniciado en Europa. Los primeros miembros de esta masonería eran albañiles, eran personas dedicadas a este oficio. Por eso es que, no sé si ustedes han visto estos símbolos como el compás, la escuadra, porque viene desde esos orígenes. Y eso nos puede hacer recordar también que la política está en todos lados. O sea, no solamente los que estudian política reflexionan sobre política, o hacen grupos que quieren plantear ideas y pensamientos. Bien, por otro lado, en el caso del Perú, recién hacia 1753 aproximadamente, hay unos primeros indicios de la masonería. Pero seguramente ustedes han escuchado el famoso José de San Martín, el masón José de San Martín, con la logia Lautaro. Ahora, todo esto genera una discusión, ¿no? Hay algunos que plantean que la masonería ha tenido una principal rol dentro de la sociedad a nivel político. Hay otros que más bien señalan de que eso no ha sido tan importante y digamos que los estudios de los historiadores más contemporáneos pues no pueden hablar mucho al respecto porque no hay mucha fuente. Entonces, justamente esta suerte de discusión entre la masonería y el asunto político es otro de los ejes importantes de este texto, porque el autor nos va a brindar personajes importantes que desde la masonería comienzan a hacer negociaciones. Entonces, esto es algo que el autor recoge muy bien porque justamente nos trae al debate, más allá de los masones propiamente, esta importante construcción que se hace desde los grupos, desde las discusiones. Estas discusiones son secretas, ¿no? Así como en este momento, nosotros, ¿quién pensaría que en este local estamos reunidos, hablando un poco de política, haciendo reflexiones de un personaje tan importante? Porque era así, o sea, no, los espacios abiertos no siempre han sido públicos o en la televisión, donde se ha discutido la política. La política se puede discutir en todos lados. Ahora, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, la masonería se hace muy importante. Pues, de repente el autor nos informará de cómo así decidió abordar González Prada, abordar a una Lima ocupada por los chilenos desde esa óptica, porque en esa época la masonería se hace fuerte. Ahora, otro masón importante
medidas que él no podía en ese momento soportar, ¿no? Ya que tenía unos intereses de manera importante en el estudio y en la participación de él como político. Bien, ahora, en estas sociedades patrióticas, justamente ahí también hay otra discusión. ¿Fueron verdaderamente masones o fueron solamente grupos políticos? Entonces, eso también se va tejiendo en este texto. Ahora, si bien el personaje es Manuel González Prada, hay un personaje muy importante que a mí me llamó la atención de este libro, que es Arenas, ¿no? Que cuando ustedes lo lean, pues si pueden denle un visto importante, porque justamente este Arenas es el que de alguna manera está jugando un rol importante en la masonería. En ese sentido, el libro nos invita a discutir la importancia de los grupos, la relevancia de los masones, y abre un debate desde la literatura. Es un debate en realidad que los historiadores lo han tenido de manera importante y que el autor de una forma literaria, interesante, lo coloca. ¿Y por qué es importante hablar de los masones? Porque más allá de las logias y propiamente de los masones, es esta suerte de recordar la importancia de formar grupos, pero también cómo estos grupos pueden justamente derrotar los intereses de individuos, en este caso de individuos como Manuel González Prada. O sea, la logia que justamente va a negociar en el Perú y que el autor nos presenta viene desde los chilenos. Entonces ahí también hay toda una suerte de juego de poder que el autor de manera importante nos presenta. Pero, y ya para ir cerrando, otra cosa también que van a encontrar son costumbres que el autor nos sabe recoger de manera importante, comida, las comidas de la época, seguramente haciendo una importante investigación, costumbres limeñas, y también a un personaje como Manuel González Prada, que aparte de estar en esta crítica hacia la sociedad y estas reflexiones que vienen propiamente de la guerra, también es un ser humano que conversa con su madre, que tiene intereses propiamente y que se hace de alguna manera, la obra nos presenta a un personaje que desde la política y desde su crítica pues se hace importante para discutir temas que hoy podrían ser vigentes. Por ejemplo, el hecho de cuán comprometidos estamos con la patria, cuán importante nos es para nosotros el hecho de defender lo nuestro y además hacer una autocrítica, no solamente a los políticos, sino también a nosotros como ciudadanos. Yo te felicito, Ricardo, has hecho una construcción interesante, motivo para debatir, para discutir, y lo que sí yo invitaría a que entiendan que es un libro de ficción, pero que también tiene mucho de realidad y puntos que nos pueden llevar a reflexiones diversas. Bueno, muchísimas gracias. Vender el alma al diablo no solo es el pacto sobrenatural que hace el demonio con un hombre. A diario, los peruanos hacen pactos similares con la mentira, con la violencia, con la cobardía. Los partidos políticos luchan por ambiciones personales de sus miembros antes que por una idea. La dirección del país está en manos de mentes seniles e improvisadas. Eso pasa. 1880, 2026, no ha cambiado absolutamente nada. Primero que nada, buenas noches a todos, soy Ricardo Hinojosa. Quiero agradecer a la editora José Donaire, a Marisa por su presencia aquí también con nosotros y a Ricardo Raez por ser parte de esta presentación. Me parece llamativo además que lo hagamos en un local de la calle Manuel Bonilla, bautizada en honor del niño héroe que murió víctima de un explosivo en la batalla de Miraflores, que conmemoramos hoy. De algún modo es como si siguiéramos conspirando contra los invasores, los de entonces y los de ahora, aquí y más allá de nuestras fronteras.
Bueno, he elegido la opción de escribir algo y leer como nunca hago porque no he querido dejar de lado ningún aspecto del libro. He estado sumergido en su lectura en estos días. Ha sido una experiencia que espero que ustedes, los presentes y sus amigos y quienes conocen, puedan compartir y difundir, porque siempre es una etapa de la historia del Perú que es importantísimo tener presente. Hay un pasaje muy llamativo en Guerra de Masones. No voy a comenzar mi intervención con un spoiler, pero es una escena en la que es posible notar cómo el poder intimaba y confraternizaba en la privacidad de una logia en la que se tejían insospechados lazos de hermandad y respeto entre invadidos e invasores. Para algunos es inimaginable, a pesar de que no se diferencia mucho al ver hoy quienes defienden el intervencionismo estadounidense. No se limitan a ello, sino que lo ruegan o exigen para sus países, incluso cuando viven en democracia. En el Perú derrotado de los 1880, para muchos fue más fácil olvidar sus principios, o dejarlos sucumbir, o aparentar que no existían, ante el enemigo, que hacerle frente. Le fue más fácil pactar que rebelarse, le fue más productivo hincar las rodillas que tomar las armas y arrojarlos del país. Pero mientras hombres poderosos, políticos, empresarios y miembros de familias ricas tomaban coctelitos u organizaban almuerzos y matrimonios por conveniencia para congraciarse con Patricio Lynch o Jovino Noboa Vidal, los hombres fuertes de Chile en Lima, otros, verdaderamente llenos de orgullo y genuino patriotismo, confabulaban contra el enemigo, conseguían armas o financiaban la rebelión que levantaba Andrés Sabino Cáceres en la sierra peruana. Pero hubo otros hombres, sin embargo, que permanecieron masticando su odio, su revancha y tomando viada para el futuro, sin saber bien qué hacer. Imaginemos, no ha podido ser cualquiera de nosotros, metidos en nuestras casas mientras los chilenos caminaban por todos lados. Podrían estar en este momento. De repente, si cerramos los ojos, podemos imaginar un rato que a nuestro alrededor no hay un cine, un centro comercial, un parque, vendedores y un montón de barcitos, sino que todo esto está lleno de chilenos armados, disparando a todos lados, asesinando a los, no solamente a los soldados o a los combatientes, sino también a los vecinos. Uno de esas personas fue el protagonista de Guerra de Masones, Manuel González Prada. Entonces, aún un poeta novato que permanentemente insatisfecho ensayaba versos de amor durante los años de la ocupación, en los que decidió encerrarse en su casa del centro de Lima, cercana a la plazoleta de la Merced, ahí a unos pasos del hoy es el Jirón de la Unión. Desde allí vigilaba atento los pasos de los chilenos y sus cambios de guardia. A pesar de lo que uno podría ver superficialmente como una mezcla de cobardía o indecisión, los tiempos que narra este libro son los que alimentan de palabras e ideas el célebre discurso del Politeama, que diera González Prada en 1888, una vez finalizada la ocupación chilena, tras la ratificación del Tratado de Ancón en 1884. En aquel discurso pronunció su célebre frase: "Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra", que tanto se repite hasta hoy. El alma de aquella disertación era un llamado a los jóvenes de entonces. Si no dejan de lado la ignorancia y la docilidad de sus padres o abuelos, priorizando la ciencia y la libertad, no hay opción a reconstruir el país. 1888. Visto lo visto en los siguientes 138 años, fueron pocos los que tomaron en cuenta sus palabras. González Prada mascullaría hoy la misma frustración que entonces, cuando se debatía entre seguir encerrado o unirse a las huestes caceristas. ¿Tendría público si diera el discurso del Politeama en sus redes sociales? Que aparecería en TikTok quizás, o en Instagram. Parece difícil imaginarlo. Además de ofrecernos la posibilidad de conocer qué hacía, pensaba o sentía el hombre de letras en los años derrotistas y caóticos que se vivieron cuando las calles de Lima estaban llenas de soldados chilenos, Guerra de Masones también nos permite entenderlo, sufrir a su lado, sentir sus tensiones familiares, sus puntos débiles, prepararnos con él para lo que viene, aunque el futuro de aquel hombre siga siendo nuestro pasado, y sepamos ya con hechos que todo lo que pudo haberse arreglado se jodió más. La clase política que heredó los errores de los Prado, Pierola o Iglesias
Ugarte o Loñesi, porque más allá de cualquier cuestión ideológica, lo que González Prada exigía al futuro eran principios sólidos. Esta etapa, sus experiencias personales y familiares con la religión y los fanatismos, su visión de la sociedad y los convencionalismos, su aprecio por el idealismo patriótico, su desprecio con el cinismo y los pactos tácitos con los invasores, es lo que forma su futuro carácter anarquista. Porque el encierro de González Prada no significó que viviera ajeno a lo que ocurría. Tuvo tiempo incluso para enamorarse, pero no para ser cómplice de quienes veían más conveniente aliarse con el enemigo. Era lo más fácil entonces y sigue siendo lo más fácil hoy, y lo vemos todos los días. Puede decirse entonces, sin temor, que los días narrados en Guerra de Masones influyeron decisivamente en la literatura peruana posterior, que tuvo ejemplos en los que se bebió la rebeldía y el inconformismo permanentes de González Prada. En este contexto, es posible también conocer los primeros pasos de la masonería en el Perú. Asociada primero a protagonistas de la independencia, como mencionó Marisa, como San Martín o Bolívar, posteriormente integró en sus filas a prominentes figuras de la sociedad peruana. Tras la invasión, estos se integraron, sin inconvenientes, con los masones chilenos, entre los que estaba Patricio Lynch, el hombre fuerte del régimen invasor. A pesar de que estos episodios no forman parte de la historia oficial que nos enseña en el colegio, es innegable que influyeron decisivamente, primero, en los acuerdos que se fueron tomando para ceder territorio a Chile y como consecuencia de eso, en el futuro del país. Por ejemplo, un personaje como Manuel Arenas Merino, que siendo hijo de Rosa Merino, la primera intérprete del himno nacional, no dudó en tener cercanía y amistad con quienes derramaron la sangre de miles de valientes peruanos. Luego, como la historia suele premiar más la infamia que el honor, se convirtió en presidente de la Asamblea Constituyente de 1884, que ratificaría el Tratado de Entrevista firmado por Iglesias. Un detalle que debe haber inflamado a González Prada. Antes de concluir, quiero hablar ya no solo de nuestra historia, sino de algunos detalles literarios. He tenido la oportunidad de leer Torino, el libro de cuentos que inició la carrera en las letras de Ricardo, y también El primer peruano, que narra un episodio de la juventud de Garcilaso de la Vega. Dos libros valiosos por su estilo, por el trabajo y cuidado que hay en describir atmósferas y hacerlas reales, convirtiéndolas prácticamente en la habitación de quien las lee. Miras a tu alrededor y ves páginas, no paredes. Ahí está el talento de Ricardo Reis. Al involucrarme con esas lecturas y con Guerra de Masones, veo además una enorme evolución en el autor. No solo se sumerge en la historia mucho más allá de lo que cuenta, llena de detalles ricos que son también síntomas de su época, haciendo una investigación concienzuda, sino que ha tenido tiempo de pulir su lenguaje, hacerlo más fluido, con más emoción y sensibilidad. Debemos estar atentos a lo que viene de su producción, porque esta evolución será también un aporte significativo de la literatura peruana contemporánea, demasiado afecta a las historias autobiográficas, a pesar de que el Perú tiene aún miles de historias que contar de su pasado, su presente o su futuro. Agrego que ya en la historia de la cultura peruana tenemos el apellido Raez vinculado al teatro, a la música, con honor y muchísimo respeto. Ahora, gracias a Ricardo, también puede ser parte de la literatura. Quiero terminar mi intervención con el mismo ánimo del Politeama que exigen los tiempos que corren. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, dijo González Prada. Y dijo más: los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmina las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque
porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguno tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Qué bueno que ya tenemos el libro y que ya lo estamos presentando. Eso es muy bueno. Iba a empezar haciendo un sorteo del libro Torino, el primero, el cuento. ¿Quién sabe qué significa cuina? Cocina. ¿Cómo? En cocina, no significa cocina, ¿no? ¿Cuina? ¿Quién sabe? Googleen si quieren. La RAE, cuina, ¿quién sabe? Es una acepción. Es una acepción cuina. Cuina tiene dos acepciones, ya que nadie quiere el libro, parece. Uno es cuy o vaya, ¿no? Es el cuy, el cobay, el conejillo de indias, lo que comemos chantado o el muerto. Pero hay otra acepción de cuina, que es justo la que dijo Mauricio, ¿no? Que es en El Salvador, Honduras, en Centroamérica le dicen a la Q, a la reina de corazones, ¿no? A la cuina. Nos encanta deformarla. Bueno, ya, se quedaron sin libro. Se quedaron sin libros. Ya entiendes. Bueno, yo quiero, más allá del libro, yo quiero que se vayan con una idea hoy día importante en la cabeza, porque creo que nadie sabe cómo se comportará, y es una idea que he estado discutiendo con mis amigos y con la gente con la que he estado conversando estos días. Creo que nadie sabe cómo se va a comportar cuando llegue la guerra, ¿no? Nadie sabe cómo va a reaccionar cuando tengamos el desastre frente a nosotros. Nadie sabe cómo se va a comportar cuando las bombas estén en la puerta de su casa, ¿no? Todos podemos aquí llenarnos la boca de cosas, pero en el fondo ninguno de nosotros sabe cómo va a reaccionar, ¿no? El menos pensado se transforma ante la adversidad para bien o para mal. Yo vivo en Piura, ¿no? Es una ciudad a orillas de un río que le dicen el río de Engash, que es el nombre italiano del río Piura, ¿no? También le dicen el río Loco, porque se descontrola sin motivo aparente. Uno de los personajes más famosos de la ciudad es un flaco de extremidades tan alargadas que le dicen el Greco. Como si uno de los personajes de este pintor, ¿no? Doménicos Theotokopoulos, hubiera escapado del lienzo, ¿no? El Greco es este pintor, ¿no? Que tiene estos personajes alargados y a este señor le dicen el Greco. Y como si uno de los personajes del Greco hubiera terminado sus días en la cálida Piura. El Greco descansa bajo los algarrobos, conversa con los amigos, toma un traguito, fuma, ¿no? Es una de aquellas personas que solo despierta, pero es una de aquellas personas que solo despierta en los momentos más oscuros. Y esto se vive en Piura cuando las lluvias inundan la ciudad, ¿no? La gente que vive al lado del río se preocupa terriblemente, ¿no? Ponen en el segundo piso sus muebles, sus electrodomésticos, o se junta el barrio para construir barricadas para que el agua no pase, que son barricadas inútiles, ¿no? Porque el agua siempre se termina comiendo todo. Entonces hay caos, hay desesperación, hay angustia, la ciudad sufre mientras el Greco parece que no tiene nada que perder. Infla la cámara de una llanta y se lanza al agua de color chocolate. Y así ha rescatado a hombres, ha rescatado a mujeres, ha rescatado a niños, ha rescatado a animales, ha rescatado cadáveres. Una vez que acaba la tragedia, el Greco vuelve a su sombra, vuelve a sus amigos, vuelve a su rutina. ¿Ustedes han pensado en cómo reaccionarían en el momento que llegue la guerra? Yo viví durante mi niñez y juventud la guerra contra el terrorismo, la guerra de Sendero, ¿no? Este episodio histórico modificó profundamente quién soy. Nos parecemos mucho a la guerra que pasa a través de nosotros. Pero lo de Sendero Luminoso es una historia lejana, ¿no? Es tan lejano como hablar de la Segunda Guerra Mundial en los años 80.
La última guerra que vivimos y que tal vez todos tenemos en la memoria es la del COVID-19. Pero antes de hablar de eso, quiero que recuerden cómo eran ustedes antes de la pandemia. Y antes que vayan a lo lógico, que es decir, cómo era ahora, cómo soy ahora, no. Quiero que piensen en lo primero que pensaron al momento de escuchar la palabra COVID-19. Lo primero que pensaron, cuando ni siquiera habían escuchado la palabra. Recuerden, ¿qué fue lo primero que pensaron? Yo lo primero que pensé fue que era una alerta más, ¿no? Hubo varias durante años, la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola, estábamos rodeados de amenazas. Luego pensamos que estaba recontra lejos, ¿no? Que nunca iba a llegar. Cuando era inminente la derrota contra el virus, la gente daba su vida por unos rollos de papel higiénico. Cuando decretaron el encerramiento de 15 días, lo que significaba la ocupación de las ciudades por parte del virus, muchos de los ricos ya estaban en sus casas de playa. Durante los primeros días, la clase media estuvo abastecida y los más pobres empezaron a recibir bonos del gobierno. Ese simulacro de vacaciones generó un momento difícil de definir. Se abrió una ventanita de esperanza que contagió como el virus mismo. Esa ilusión hizo incluso que la gente disminuyera su ambición desmedida y se perdonaron alquileres, cuotas de deudas, créditos. La gente aplaudía a los policías y a los doctores. Salía a las ventanas a cantar, a dar conciertos. Parece otro mundo, ¿no? Las noticias no anunciaban crímenes, anunciaban que la naturaleza se había regenerado. Eso duró unos segundos. Y visto en perspectiva, parece un psicosocial, pero eso sucede en toda crisis. Porque luego llega el infierno, ¿no? Pasaron pocos días antes que el encierro se rompiera. La gente tenía que trabajar, divertirse, chelear. Muchos se juntaron a jugar fulbito porque no aguantaron en su casa. Otros se tomaron en serio eso de toda crisis es una oportunidad. E hicieron el negocio de sus vidas. Una cama en UCI, el oxígeno, la ivermectina, los alimentos, subieron sus precios vergonzosamente. Sin embargo, a pesar de toda la incertidumbre y el abuso, poco a poco normalizamos la convivencia con el virus. Las entradas a las casas se convirtieron en salas de desinfección, si salías no podías olvidarte de nada, la nueva normalidad estaba compuesta por la mascarilla, la vacuna y el aislamiento. ¿Se acuerdan de la primera vez que descargaron Zoom? Después de esa guerra no volvimos a ser los mismos, nadie. Ese proceso también se vivió en la guerra del Salitre. Mientras los chilenos no entraron a Lima hubo indiferencia. Prado, el presidente de ese momento, Mariano Ignacio Prado, quiso crear un impuesto extraordinario a los grandes empresarios para solventar los gastos del armamento. Pero los empresarios lo convencieron de pedir un préstamo que pagáramos todos los peruanos. Para una parte de la prensa, la guerra ya estaba ganada de antemano. Cuando los chilenos estaban peleando aquí, a pocas cuadras, en la quebrada de Miraflores, a las puertas de la capital, muchos ricos ya estaban fuera del país o estaban en Ancón, que en ese momento era el balneario de lujo. Durante 3 años estuvimos en idas y venidas para llegar a un tratado porque no podíamos ponernos de acuerdo para negociar una rendición. ¿Cómo se puede calificar el hecho de que Piérola y García Calderón se nombraran traidores a la patria cuando ni siquiera eran los verdaderos representantes del país? Fue un desgaste de años para dar Tarapacá y Arica. Décadas después le regalaríamos sin ningún disparo el doble de territorio a Brasil. Pero sigamos con la ocupación, los primeros días. Pronto hubo un problema en Lima, no había billetes, porque en el periodo final Piérola había sacado unos billetes que se llamaban los incas, pero no tenían ningún respaldo, ¿no? Entonces el billete se convirtió en papel desde que los chilenos ganaron Miraflores. Sin embargo, los comerciantes no querían dejar pasar la oportunidad de vender souvenirs a los 10.000 soldados chilenos que daban vueltas por la ciudad. Entonces, eran unos reclutas que habían soñado con llegar a la sensual Lima. Lima era un sueño para los soldados chilenos. Entonces, los comerciantes llegaron a un acuerdo con el jefe chileno Cornelio Saavedra para que se aceptaran los billetes y así se pudieran llevar sus souvenirs los soldados. En febrero empezaron los colegios. A mediados de marzo de 1881 se restablecieron los espectáculos. Había zarzuela, había toros
Y había retretas en las principales plazas de la ciudad animadas por soldados chilenos. También se jugaron carnavales y hubo procesiones. La nueva normalidad, así como el COVID-19, se fue abriendo paso. A pesar de la invasión, convivimos con el enemigo porque era la única forma de vivir. Unos se acomodaron más que otros, porque no todos somos los mismos en una guerra. El final de la cuarentena del COVID-19 no se dio por un decreto supremo. Poco a poco la gente fue saliendo a la calle y se normalizó las reuniones. Las concentraciones para las violentas elecciones de 2021 sellaron la tumba del virus. Ahí se decretó el final del virus. No fue necesario un decreto. Igual sucedió en la guerra salitre. Nunca hubo un acto oficial de rendición. Nunca se consolidó un gobierno negociador. Tuvo que aparecer un caudillo, Miguel Iglesias, que tomara la representación del pueblo para negociar la paz. Ni sin consenso, sin respeto al Estado, sin acuerdos, ¿no? 150 años después mantenemos ese comportamiento nefasto. ¿Qué significa si no más de 30 candidatos para un solo puesto? No pudieron siquiera 3 partidos encontrar coincidencias e ir en una sola plancha. Puede haber tanta variedad de planes de gobierno que se tengan que presentar más de 30 partidos y los votantes dirán que no tienen la culpa, que los hacen elegir entre basura. Pero no son los mismos votantes, los agitadores, unos agitadores de primera, que salgan a la yugular de las propuestas que no sean la suya, o peor aún, que no dan ninguna. Porque en el Perú ya no se discuten ideas, ni hay vida partidaria, solo hay polos opuestos en el que cada bando se dice caca, pichipoto, zurdo asqueroso, compite con derecha bruta chorada en el lodo. No hay una propuesta que se pueda discutir porque te conviertes en un rojo de mierda o en un facho que no sabe qué es facho. Alguien me dirá que es un comportamiento que se repite en todo el mundo. Quizá.